Uno de los misterios más grandes de la humanidad es la mente humana. La mente, ¿qué es la mente? ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? ¿Pensamos? ¿Por qué pensamos? ¿O vienen las imágenes, los recuerdos que tenemos solamente por impulsos eléctricos o hay algo más? Los misterios de la mente humana, laberintos que llevan a algunas personas a desbarrancaderos profundos y malditos. Gente que termina haciendo cosas horrendas, psicópatas, criminales, terribles delincuentes que llenan de dolor el mundo. En este podcast vamos a entrevistar a una persona, a un investigador, a un podcaster que se ha vuelto famoso por hablar de esos laberintos mentales, de esa maldad, de esa oscuridad. Y yo mismo les narraré 2 o 3 casos realmente asombrosos. Por ejemplo, de un criminal llamado Johnny el Leproso, de eso les voy a contar, y de otro llamado el Transistorista. Pero vamos a hablar principalmente con un gran investigador que van a escuchar en pocos minutos. Y por eso, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Y bueno, para hablar de la mente, para hablar de la mente criminal, para hablar de estas personas desviadas, para hablar de estos seres aterradores, estamos nada más y nada menos que con Sebastián Camelo. Sebastián Camelo es un investigador colombiano, es un podcaster, tiene un podcast muy famoso, muy reconocido, llamado Serialmente. Ha escrito muchos libros, varios libros sobre estos temas. Pueden buscarlo en YouTube, en su canal que se llama Serialmente. Hoy vamos a explorar la maldad humana y también más adelante les voy a narrar un caso realmente demencial de crimen, de criminales, de uno llamado El Transistorista. Pero bueno, Sebastián Camelo, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar acá. Hola, hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, antes que nada, Sebastián, comencemos con algo. Es que tú acabas de sacar un libro que se llama Serialmente, un libro en el cual eh, cuentas casos, un libro sobre este tipo de criminales seriales, un libro que salió de tu podcast de crimen. ¿De qué se trata ese libro? ¿Qué contiene? Es un estudio sobre la mente humana, es una galería de estos terribles y horrendos seres que causan mucho dolor, que son humanos claramente y que deben ser castigados por la justicia. Cuéntanos, ¿de qué se trata este nuevo libro que has hecho? Recientemente moviendo este nuevo libro, que es mi quinto libro, que se llama Serialmente, y que es una recopilación de 10 historias de asesinos seriales reales, pero contadas como nunca antes se habían contado. Digamos que no nos limitamos exclusivamente a la biografía, sino que a través de la vida de ellos hablamos también de algunos aspectos sociales, culturales, incluso en algunos puntos políticos que nos sirven de pretexto para hablar de nosotros mismos. Entonces, digamos que a través del espejo roto de los asesinos seriales, serialmente es una mirada hacia nosotros mismos. Tu libro contiene muchos casos aterradores, casos horrendos, pero quisiera preguntarte, ¿cuál para ti de todos esos casos que son increíblemente fuertes? Este es un podcast distinto, les dije al comienzo, porque siempre hacemos aquí podcasts de testimonios, vida después de la muerte, tocamos misterios de la historia. Hace poco hicimos uno de los vikingos, se lo recomiendo. Pero bueno, Sebastián, ¿cuál es el caso más impactante? ¿Cuál es el caso más impactante de los que están en tu libro que nos puedas comentar, que nos puedas decir, que nos puedan servir para reflexionar, para de alguna manera eh, entender la vida? Yo creo que a veces vemos y yo siempre he dicho, vemos estos casos aterradores y se los quiero decir a ustedes que me escuchan, para de alguna manera no estar cerca de ellos, como para vivir, buscar la tranquilidad del amor. Eso es lo que yo busco siempre. O sea, tenemos casos aterradores, pero buscamos siempre el amor y la tranquilidad. Y yo creo que ver estos casos nos ayuda para alejarnos de la maldad. Alguna vez Nietzsche dice que si uno se queda viendo a la oscuridad entra dentro de uno. Yo pienso que si uno no conoce el abismo, si uno no conoce la oscuridad, no va a poder saber qué es la luz. Y bueno, Sebastián, ¿cuál es el caso más impactante de los que están en tu libro? Y yo mismo después de tu respuesta voy a narrarles un caso que me pareció aterrador que sucedió en la ciudad de Bogotá.
Bueno, en estas 10 biografías, todos los casos tienen su dote de incredulidad. La verdad, todos son increíbles, la verdad, todos son sorprendentes y horrorosos. Está la historia de Gravito, está la historia del monstruo de Monserrate, la de los monstruos de Catepec, que vendían comida hecha con la carne de sus víctimas a sus propios vecinos, la del carnicero de Atizapán. También pueden encontrarse la de Alfredo Galán, el asesino de la Baraja, y se pueden encontrar otras historias más, pero yo creo que la peor, la más increíble, la que tuvimos que trabajar con mi editora para modificar y hacer que a la gente no le dieran náuseas, es la de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que no te puedo contar lo que hacía con los cuerpos de sus víctimas porque o si no te bloquean este canal. Así que hay que verlo en el libro, pero si te das cuenta nada más por el apodo de vampiro de Sacramento ya podemos intuir qué era lo que hacía, y además sus víctimas también eran familias inocentes, incluidos bebés de pocos meses. Antes de seguir con Sebastián Camelo, quisiera narrarles un caso que fue muy famoso en Bogotá en los años 70. Lo reseñó un periodista muy famoso, el señor Gómez Remolina, quien fue durante los años 60 y 70 periodista de la revista Vea. Era muy buen escritor, sobre todo de temas criminales. Y una de las historias más asombrosas que él contó fue algo que pasaba en la ciudad de Bogotá, con un extraño criminal al que empezaron a apelar, llamar el transistorista. Durante aquella época Bogotá era una ciudad de 1,5 millones, 2 millones de habitantes, fría, entre los Andes. Y entonces, en el centro de Bogotá y en algunas zonas aledañas, Chapinero, el barrio inglés, empezaron a algunas personas a ser atacadas de manera salvaje. Iban ellas caminando, imagínese usted caminando por la calle, tranquilo, normal, de arriba para abajo, y siente que hay alguien que lo observa. ¿Les ha pasado? Uno a veces siente que alguien lo observa. Y entonces él voltea a mirar la persona y ve que hay alguien detrás, un hombre que tiene puesta una ruana. Una ruana es una especie de manto que se usa en Colombia. Y entonces esa persona con la ruana se acerca y se abalanza sobre la persona y saca un arma blanca y lanza y le ataca y le da laminazos, laminazos. Y la gente, no, Dios mío, no, por Dios, ¿qué es esto? Y laminazos, laminazos. Y así las personas quedaban ahí como si hubiera alguien metido ahí entre una bolsa de agua un lápiz. Así quedaba la gente y tenían que ir al hospital y demás. Y era realmente terrible, o sea, la gente quedaba muy mal. Y no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete personas. Eran muchas, casi 20 personas atacadas salvajemente por este señor con una ruana desconocido en la calle. La policía empezó a investigar cuál era la motivación, o sea, qué llevaba a este criminal a hacer eso, a este criminal a atacar, a hacerle daño a la gente. Y entonces empezaron a investigar concienzudamente y descubrieron que todos los que habían sido atacados llevaban un radio. En ese tiempo la gente cargaba un radio para escuchar música, no era como ahora que tenemos celulares, que ustedes me escuchan por celular. Antes había radio y la radio era carísima y la gente tenía radios en las casas y ahí escuchaba sus emisoras favoritas, música. Y también en la calle a veces la gente cargaba un radio. No sé si ustedes han visto las películas de los años 80 que la gente lleva una grabadora grande y la carga así en el hombro y salen en patines en las películas. Pues bien, la gente sí cargaba su radiecito, después van a cargar lo que se llama el Walkman y después el Discman. El Walkman era que usted podía escuchar música con audífonos por la calle, o también el Discman era que usted podía poner un CD y ahí escuchaba usted música en el CD. No sé si ustedes lo recuerdan, eran tiempos años 90, comienzos de los 2000. Después llegó el iPod, que era un dispositivo chiquito donde usted podía escuchar música. Ahí quedaban las canciones en MP3. Había memorias en MP3 para escuchar música. Ya no, ahora todo está en el celular. Bueno, el caso es que encontraron que estas personas que habían sido atacadas salvajemente, que les habían dado cantidad de laminazos, algunos de ellos tristemente, pues no pudieron seguir viviendo por las heridas. Entonces estas personas pues fallecieron
y encontraron que a todas ellas les habían robado el radio, ese radio, que en ese momento le llamaban transistor, porque eran radios de transistores. Entonces empezaron a buscar dónde se comerciaban. La primera hipótesis de la policía era eso, que se comerciaban, que el tipo, el atacante, les quitaba el radio a las personas, se los llevaba y los vendía. Eran radios caros, entonces decían es un delincuente común, seguramente hace esto por dinero. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron demostraron que se trataba de un delincuente como el que nos habla hoy Sebastián Camelo, de un delincuente extraño, estrambótico, de alguien que solo quería hacer daño o por placer o porque había algo raro en su cabeza, algo que tal vez todavía no podremos nunca descifrar. Pues resulta que en un barrio de montaña de Bogotá, en ese tiempo eran bosques, que se llama San Cristóbal Sur, algunos vecinos estaban desesperados con un hombre que vivía en una pequeña casita, en una casucha, en un rancho con techo de paja, con piso literalmente de tierra, porque ahí en esa casa sonaban ruidos muy raros, habían ruidos todo el tiempo, como ruido blanco, como un ruido desesperante, como ese ruido que hay cuando usted enciende un televisor o cuando usted enciende un radio y no se escucha nada. Es como una especie de lluvia estática. Le llaman hoy ruido blanco. Pero no solo uno, eran cantidad de ruidos blancos, como 20, 30, 40 a la vez que sonaban y realmente la gente estaba desesperada porque no podía dormir. Imagínese usted tratando de dormir y en la casa del lado suena esto todo el tiempo. No hay forma de dormir, ¿verdad? Aunque muchos dicen que el ruido blanco sirve para poder descansar. Pero imagínense una casa 24 horas del día con este ruido y un habitante muy extraño porque decían que el vecino era un huraño. Sí, el vecino era una persona extraña. Muchos decían que salía por la noche, salía a caminar, que a veces lo veían incluso subiéndose a los árboles. Tendría más o menos 30, 35 años. Nadie sabía en qué trabajaba. Incluso algunos tenían miedo. Por eso llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, tocó la puerta y pidió que le abrieran, que era la policía. Alto, por favor, abran la puerta. Somos la policía. Y no, nadie le respondía. Volvieron a tocar, nadie le respondía. Y de repente, cansado, un oficial le pegó una patada a la puerta. Eran otras épocas en las que la autoridad era más fuerte. Le pegó una patada a la puerta, que se abrió de par en par. Y adentro, lo que encontró era realmente aterrador. Había un hombre desnudo, completamente desnudo, sentado en la mitad de una sala. Todas las paredes parecían tener ladrillos. Había un ruido ensordecedor, un ruido blanco. Habían algunas pequeñas luces. Todo estaba oscuro, pero se veían algunas luces rojas, otras amarillas. La policía rápidamente llegó, encendió la luz, otro trajo unas linternas de esas largas que habían. Se dieron cuenta que no eran ladrillos y que eran radios, sí, transistores. Las paredes estaban tapiadas de radios, como si hubieran hecho una pared grandísima con antiguos transistores y todos sonaban al tiempo en una estación que nunca sonaba, en una frecuencia donde no había estaciones. El ruido blanco se había vuelto ensordecedor. El hombre que estaba desnudo en la mitad estaba rodeado también de armas blancas, de patecabras, así le llaman acá, de largos chuzos, ahí, en medio del suelo, en silencio, silente, quieto. Lo capturaron y se lo llevaron. Le llaman el transistorista o le llamaron el transistorista. Un delincuente que no se sabe por qué robaba a la gente, le daba laminazos en la calle y les robaba los transistores. Así todo chatarrero. Y se quedaba sin ropa, desnudo, y se sentaba en la mitad de la sala mientras alrededor solo había ruido. ¿Qué piensan ustedes de este caso? Del caso del transistorista de los años 70 en Bogotá. Imagínense ustedes sentados allí, escuchando ese ruido blanco para siempre.
Solo quería contarles este caso porque hoy estamos hablando de la mente humana, del terror de la mente humana, de los errores que comete mucha gente, de gente que es malvada. Aquí con Sebastián Camelo y continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, y escuchamos el caso del transistorista. No sé, Sebastián, qué piensas de él. Y ustedes que están allá escuchando, ¿qué piensan de ese caso que les narré del transistorista? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de él? Pero bueno, hablando de casos, me encantaría ahora que, Sebastián, nos cuentes cuál es el caso que te pareció más sorprendente. Más sorprendente. Y después les narro otra historia sorprendente también de criminales. Esta vez les voy a hablar del Pequeboy, de un pequeño, de una persona que tenía una enfermedad genética que antes llamaban enanismo. Ya no, ahora se llama gente pequeña porque hay que tener respeto. Pero bueno, decían que es un enano criminal. Un enano criminal, un caso realmente sorprendente. Ya se los voy a contar. Se los voy a contar después de que Sebastián nos responda a la siguiente pregunta, porque tú tienes un podcast en donde hay cantidad de casos, cantidades. ¿Cuál para ti fue el caso más sorprendente de los que has tenido en tu canal que se llama Serialmente? Que les recomiendo a todos ustedes van y lo vean. Y después no se muevan porque les voy a contar el caso del Pequeboy, de un pequeño criminal. Bueno, yo creo que hay también muchos casos. Tenemos también el caso de Edmund Kemper en el podcast, que fue muy difícil de grabar, pero tenemos al tiempo muchos otros más capítulos. Tenemos en Serialmente disponible en todas las plataformas más de 200 capítulos con 200 historias distintas que se pueden sorprender. Yo creo que cada vez que contamos una historia nos resulta increíble, nos resulta repulsiva también, pero hay una que sí me dejó marcado y que me hizo soñar durante varias noches, y fue la historia de David Parker Ray. David Parker Ray era un hombre que tenía un trailer con su esposa y lo tenía modificado y adecuado para que fuera una sala de torturas. Entonces juntos raptaban mujeres inocentes, por lo general muy jóvenes, y las amarraban dentro de ese trailer. Y cuando él esperaba que ellas se despertaran, él les ponía una grabación. Ya tenía todo tan sistematizado que ni siquiera se molestaba en hablarles con su propia voz, sino que tenía una grabación de una casetera donde les explicaba qué era todo lo que les iba a hacer, qué era todo lo que les iba a pasar en ese trailer, cómo se debían portar, cuáles eran las reglas, y eso era, la verdad, horroroso. Y para hacer este capítulo tuve la posibilidad de escuchar la voz directa del protagonista, de que él mismo estuviera contando lo que pasó y traducirlo y contarlo en español por primera vez en este capítulo. Y para mí eso fue totalmente devastador porque fue enfrentarme a la voz real que escuchaban las víctimas. Entonces, para mí eso fue muy fuerte. Todavía puedo decir que sueño con esa voz y que me resultó aterradora, y eso que soy hombre, así que no me quiero imaginar lo que una mujer podría sentir al escucharlo, y peor aún lo que las víctimas tuvieron que escuchar y sentir. Permítanme ahora detener un momentico este podcast para contarles otro caso de crimen. Esta vez el de un hombre llamado el Pequeboy. Lo apodan así el Pequeboy. Es una persona en Colombia que pues nació con problemas genéticos y no podía tener altura, o sea, no podía crecer. Se quedó chiquito. En ese tiempo antiguo le llamaban a las personas que no crecían enanos. También hoy le llamamos con mucho respeto a esas personas gente pequeña. Pues bien, en Colombia nació un señor así. Este señor con el tiempo pues logró conseguir trabajo como enanito torero. Y es que hace años se reunían varias personas con esos problemas de crecimiento, se disfrazaban de Superman, de Batman y se enfrentaban a vaquillas, a terneros, que los revolcaban. A veces se disfrazaban de Cantinflas y llegaba un becerro y los golpeaba. A la gente le gustaba ver eso. Muy triste, muy cruel. Llegaba alguien así con pequeña altura, una gente pequeña, salía volando como Superman y ahí lo revolcaba y lo pateaba un burro. Eso es lo que hacían.
los enanitos toreros, así los llaman. Todavía hay circo de enanitos en Perú, en la selva, van mucho. Y también hay enanitos toreros en muchas partes del mundo. Es el toreo cómico, porque la tauromaquia, que hoy está prohibida en muchos países y se considera bastante salvaje, tenía una parte que era el toreo cómico, que es que, y todavía lo tienen, que son toreros que hacen chistes, ¿no? Que hacen chistes a las vacas, que se meten en un barril y los empujan, los patean. Pues bien, este hombre se llama José Gutiérrez. Durante mucho tiempo pues trabajó de Nadito Torero y en algún momento decidió irse a España. Emigró, se fue a vivir a España. Y allá entonces pues empezó a buscar trabajo igual, pero pues no lo conseguía. No podía vivir solamente de eso. Entonces decidió entrar al cine para adultos. Claro, como era pequeño, pues se volvió famoso y lo empezaron a llamar el Pequeboy. Salió en varios videos, salió actuando en varios videos. Y bueno, ahí el Pequeboy se volvió famoso y empezó a vender videos y en el año 2012, pues entonces también se volvió chamán, se volvió brujo. Empezó a leer la suerte. Era el Pequeboy que leía la suerte. Y además decía que hacía limpias y que era un chamán y que tenía poderes. Pero lo que hacía era utilizar sustancias que borraban la mente de las personas. Una muy peligrosa se llama escopolamina. Él la llevaba allá y se las proporcionaba a sus víctimas, que eran sus clientes. Y fue acusado el Pequeboy, un pequeño, ¿sí? Un pequeño bandido. Fue acusado de suministrar esas sustancias y robar. Y no robó a una persona. Las víctimas nunca tienen la culpa. Es algo que siempre voy a tener que decir. Las víctimas nunca tienen la culpa de ser víctimas. Las víctimas son inocentes. El malvado era este Pequeboy siniestro, pequeño ser infernal. Y entonces José Gutiérrez llegaba y le decía, voy a hacerle una limpieza, voy a ayudarles a que vaya el mal de la vida, que consiga usted marido. Y entonces le suministraba y llegaba y se robaba todo en la casa. Y fuera de eso, pues empezó también a causarle daño a las personas físico. Con el tiempo la policía española lo capturó en el año 2012 y pasó a ser conocido como el Pequeboy o el pequeño criminal. Ha habido muchos casos en el mundo, les narraba este porque me pareció interesante, porque nos lleva a pensar sobre la maldad humana y la maldad puede ser gigante en un cuerpo pequeño o puede ser malignamente terrible en un cuerpo gigante. No importa nuestro cuerpo, lo que importa es la mente. ¿Por qué alguien puede causar tanto daño? ¿Por qué alguien puede hacer tanto mal? La historia del Pequeboy no lo demuestra. Continuamos en los audios de Cruz Escribiente hablando con Sebastián Camelo, que esta vez nos cuenta sus historias y sobre su libro. Ya vamos a escuchar más de él sobre su libro que se llama Serialmente. Él tiene un podcast que se llama Serialmente, ya lo he dicho. Pero bueno, quisiera decirles que yo también tengo un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Los monstruos en Colombia sí existen. Lo consiguen en cualquier librería. Continuamos con la entrevista, con esta entrevista que hemos hecho al señor Sebastián Camelo. Increíble este caso del Pequeboy, pero bueno, cuéntanos, Sebastián. Quisiera también preguntarte, ¿qué crees que puede sorprender a las personas que lean tu libro, que se llama Serialmente y que consiguen en cualquier librería de Colombia? ¿Qué crees que pueden de alguna manera ellos encontrar que los va a sorprender? Bueno, yo creo que como lo decía al principio, hay algo muy único de mi libro serialmente y es la aproximación que se hace a los protagonistas de cada historia. Normalmente cuando encontramos libros de este tipo nos centramos en los datos biográficos, en el camino que van siguiendo en sus vidas, lo que los va llevando a hacer lo que hizo. Y en este caso sí que lo hacemos, sí que mantenemos esa estructura, contamos la historia, no se van a perder, digamos, nada de lo que ocurrió en la vida de estos psicópatas seriales, pero además lo hacemos como un pretexto para hablar de nosotros. Eso yo creo que es fundamental, es totalmente novedoso, no es algo común.
Así que a través de estos van a encontrar cómo funciona la cultura de la sociedad, la prensa, los políticos, el conflicto armado colombiano, la manera en que construimos los mitos y las leyendas de los monstruos que son ficción. También, digamos, cómo el ejército y la guerra pueden generar psicópatas. Tenemos también el entretenimiento, el mundo del entretenimiento, la cotidianidad también. Cada capítulo habla de algo de la sociedad, cada capítulo habla de nosotros mismos. Por eso empezamos con una metáfora, y es que estos monstruos seriales son de alguna u otra manera un espejo roto por cuyas grietas se cuela un reflejo deforme de nosotros mismos. Y ese reflejo es el que hay que mirar y hay que tener siempre presente, porque ese es el reflejo que menos queremos ver, pero que más se queda con nosotros. Así que los invito a que se hagan con su copia de Serialmente. Es un libro disponible en todas las librerías de Colombia, también en Serialmente Books, en mi librería virtual. En todo lado está disponible para que se lo lleven y me escriban un mensaje y me cuenten qué les pareció. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de criminales. Es un tema que casi no tocamos acá, casi siempre estamos hablando de la vida después de la muerte, casi siempre estamos entrevistando a personas que afirman vivir episodios realmente extraños en su vida. Y esta vez ya no, esta vez hablamos fue de criminales, de la mente humana, de lo que hace Sebastián Camelo en su podcast llamado Serialmente. No lo sé, pero uno de los grandes misterios de la humanidad es eso, la mente humana. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué alguien puede ser malvado? ¿Por qué alguien puede hacerle daño a personas inocentes? Sentir placer, sentir, como dijo Sebastián, una motivación oscura, algo que los lleva a atacar a gente, a nosotros tal vez. La víctima nunca tiene la culpa, escuchen muy bien, la víctima nunca tiene la culpa de lo que le pasa. Son las víctimas aquellos que han sido atacados, engañados y vilipendiados y necesitan justicia. Recuerdo, voy a contarles una historia muy personal sobre el crimen, que yo escribí también un libro. Hemos hablado del libro de Sebastián, se llama Serialmente el libro. Pues yo escribí uno que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, ¿sí? Los monstruos en Colombia sí existen. Es un libro en el cual yo hablo de los principales criminales seriales del país. De Garavito, por ejemplo, del monstruo de Monserrate. Si quieren hacemos un podcast sobre el monstruo de Monserrate y les cuento su historia. Del monstruo de los Cañaduzales, un terrible criminal que vivía, que habitaba por allá en el Valle del Cauca, que falleció hace poco tiempo, que entrevistó un amigo mío también, Kevin, del podcast de Conducta Delictiva. También podríamos hacer un podcast de audio un día sobre ello. Y bueno, es que realmente después de mirar esa maldad, lo que encuentro es algo realmente terrible. Y es que muchas de estas personas, no muchas, todos ellos, como los que nos ha nombrado Sebastián, son conscientes de lo que hacen. Son conscientes de lo que hacían. Y aún así hacían cosas malvadas, terribles. Esa gente no merece. Y se los digo una vez, esa gente terriblemente no merece muchas veces ni siquiera perdón. Deberían simplemente pagar por todo lo que hacen. De alguna manera deberían pagar por todas las cosas terribles. Y ojalá que si existe un más allá, se les castigue. Yo sí soy así, qué pena. Se les castigue por toda la maldad, porque los casos que realmente he leído y he de alguna manera estudiado son oprobiosos, totalmente oprobiosos. Lo encuentran también en mi libro, que se llama así. Se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Y bueno, llegamos a este punto que es diferente, a este punto en el que vamos a hablar nada más y nada menos que de un programa de televisión que yo tenía. Hace mucho tiempo yo tuve un programa que se llamaba Más Allá, en televisión, en un canal que se llama Red Más, pero ese programa ya no está, desapareció. Pero quisimos traerlo porque muchos de ustedes son fanáticos de ese programa o eran fanáticos de Más Allá. Y ahora tenemos Más Allá, el podcast. Hace poco hicimos un programa especial con Luchita Cano, que es una médica colombiana que acompaña a las personas antes de fallecer, durante los últimos momentos de su vida. Ella está ahí.
Es una médica de cuidados paliativos. Escuchen ustedes a Luchita Cano hablando en nuestro programa Más Allá. Pueden buscarlo en Más Allá Podcast de Esteban Cruz. Hay vida después de la muerte. Mi papá vestido él siempre usó corbata, siempre, exceptuando los sábados y los domingos, y fue súper difícil que utilizara jean, pero él era un hombre de punta en blanco todos los días. Y él estaba vestido de corbata. Y yo veía como una luz, él recibía una luz y la cargaba. Y yo me acerqué a él. Él le dije, papá. Y me dijo, no vengo por ti. Vengo por él. No te preocupes, que él está bien. Le dije yo, papá, yo quiero irme contigo. Y me dijo, no. Tú todavía tienes muchas cosas por hacer. Vengo por él. Él va a estar conmigo. No te preocupes. Sentía mucho amor y sentía el ambiente muy, muy cálido. Y el escenario era un jardín. Y le digo yo, papá, ¿me lo dejas abrazar? Y me dice, no. Porque si yo te lo doy y lo abrazas, te quedas. Y tú tienes que volver. Y se fue caminando. Y se fue convirtiendo él en luz. Y aparece una luz incandescente y yo despierto. Llevaba 4 días en la unidad de cuidado intensivo. Yo ya sabía entonces que mi hijo había fallecido. Y lo que me queda en el corazón de ese episodio, que también abona a lo que yo iba a hacer el resto de mi existencia, es amor. Por eso una de las preguntas clínicas cuando uno está visitando un paciente al final de la vida y quiere saber si está experimentando delirium de fin de vida es esa. ¿Usted siente que le están haciendo así? El 100% de los pacientes dicen sí. Yo siento que me hacen así como si me estuvieran llamando. Y cuando uno empieza a indagar, pues ellos empiezan a contar de quiénes los han venido a visitar. Eso es lo que aparece ahí en Más Allá Podcast con Esteban Cruz. Esas historias asombrosas como las de Luchita Cano que acabamos de escuchar. ¿Ustedes qué piensan? Ella es una médica, es una doctora y afirma que eso sucede al final de la vida. Historias increíbles, historias asombrosas que vivimos acá, que vemos, que presentamos en este podcast y en los otros que tenemos. Pero bueno, llegó el momento de la reflexión, llegó el momento de hablar, de presentarles a ustedes frases importantes. Hace rato no hago narraciones de cuentos, pronto haré otra vez, tienen que estar pendientes, pero por ahora pues vamos a presentarles otra vez citas de personas que en algún momento reflexionaron sobre la vida. Y esta vez quiero hacer una lectura de 5 de esas citas específicamente sobre la vida, ¿sí? Sobre la vida. Ya que hemos hablado en este podcast de crimen, pues hablemos ahora de la vida, del amor. Hablemos de las cosas bonitas de la vida. Y vamos a hablar del cariño en la vida. 5 frases sobre el cariño que les presento a continuación. Y empezamos con la primera, y dice así: la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Lo dijo Gabriel García Márquez, una frase muy famosa. Habla de eso, de la imposibilidad a veces que tenemos de entregar amor y cariño. A mí me pasa muchas veces, es más, es bastante duro para mí. Pero escuchen bien la frase otra vez, de Gabriel García Márquez. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Y bueno, vamos con otra frase que dice así: el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Sí, cuando estamos enamorados, nuestra felicidad se incrementa notablemente. El amor nos da vida, nos rejuvenece. Y vamos con la tercera frase. Es una frase anónima que me parece muy chévere. Es realmente fuerte porque habla de lo que somos nosotros.
En el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón, ¿sí? Una bonita frase romántica que muchos dicen que es de Friedrich Nietzsche, aunque muchos dicen que no lo es. En el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón. Y vamos con la cuarta, ya nos quedan solo dos frases, esta vez de Pablo Neruda. En un beso sabrás todo lo que he callado. Qué frase tan bonita, ¿no? Voy a hacer un poco de silencio y piense esto. En un beso sabrás todo lo que he callado. Una frase muy bonita de Pablo Neruda. Y vamos a escuchar la última también de Pablo Neruda, que me parece muy interesante después de hablar de crímenes. Bonito hablar de cosas lindas. Dice así: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda. El amor puede ser breve cuando sale mal, pero el olvido puede durar una eternidad. ¿Qué piensan ustedes? Frases interesantes, frases increíbles. Aquí en este programa que hemos hecho, escúchenla otra vez. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, de Pablo Neruda. Historias asombrosas las que escuchamos hoy sobre el crimen. Historias increíbles que narré yo y que también escuchamos de Sebastián Camelo y su podcast Serialmente, quien fue nuestro invitado hoy. Espero que les haya gustado. Aquí hacemos podcast de todo, de vida después de la muerte, testimonios asombrosos de personas que han vivido cosas paranormales, casos increíbles. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, por favor, denle like, compártalo con sus amigos y no olviden, sigan escuchando los audios de Cruz Escribiente. Y a usted, esté donde esté, de verdad, de corazón, yo le quiero decir que yo lo quiero mucho.